Mix, aquí les dejo el resumen del tomo 6 del manga Me convertí en la madre de los 10 hijos del rey demonio más poderoso de otro mundo. Disfruten del spoiler. Los pequeños de Gran y Akari continuaban disfrutando de la deliciosa comida que la reina Ciel les había preparado, cuando sin avisar, Lady Dernier interrumpió en el comedor gritando el nombre de la reina. Obviamente estaba furiosa por descubrir las mentiras de Ciel y directamente le preguntó dónde tenía escondido a Shinichiro. Al principio, la reina del cielo quería mantener su falsa amabilidad y fingió que no sabía de qué hablaba Lady Dernier, pero cuando le mostró los anteojos que Sang había encontrado, mostró su verdadera personalidad. ¡Qué niño tan perspicaz! Esto sorprendió a los hijos del rey demonio, pues en realidad creían que Ciel era un ser amable y bondadoso. Ciel, ya sin pretender ser buena, le dijo a Sang que era un niño muy listo, pues a pesar de que inhabilitó su habilidad, aún así había descubierto la verdad. Sang en realidad era un niño extremadamente listo y capaz. Por ello, aprendió a hablar y le preguntó directamente a Ciel por qué se había ofrecido ayudar a Akari a concebir a los otros hijos del rey demonio, si todo el mundo decía que ellos son los catalizadores de la calamidad. Sang también preguntó cuáles eran sus verdaderas intenciones, pues si se supone que ella amaba la paz, ¿por qué se quedaba de brazos cruzados mientras seguía la guerra entre humanos y demonios? Simplemente me aburrí de la paz. Después, explicó que la paz era algo muy aburrido y que los seres vivos necesitaban estímulos para condimentar la vida, pero que no podían pelear con otras razas, ya que el Dorado era un país pacífico y lo seguiría siendo por siempre, pero que, aunque ella no pueda ir a la guerra, sí podía hacer que los demonios y los humanos estuvieran en guerra. Así que admitió que había estado usando a la gran reina demonio Dernier y al antiguo héroe humano, el rey David, como piezas de un juego que entretenía a la gente celestial. Dernier se sintió muy ofendida al escuchar esto, pero no pudo decir mucho, ya que Ciel seguía hablando. Ahora le dijo a la sacerdotisa del otro mundo que ella había sido una gran sorpresa para su juego, pues debido a la personalidad de Akari, después de que nacieran los catalizadores de la calamidad, el conflicto armado parecía estar disminuyendo. Recordar este hecho hizo que la reina se enojara mucho, y mirando fijamente a la chica que tenía enfrente le dijo: ¡Pensaba ayudarte! Pero mejor te borraré de la misma forma que borré a Shinichiro. Al terminar de decir esto, las adorables nubes borrego se volvieron violentas e intentaron atacar a los hijos de Akari con rayos que salían de sus cuerpos esponjosos. Los pequeños corrieron lo más rápido que pudieron, pero Troa se tropezó y cayó al suelo. Ancient se dio cuenta y levantó al pequeño, mientras que a los demás les dijo que se dirigieran al árbol del mundo. Pero al llegar allá no iba a ser nada fácil, pues todo el lugar estaba abarrotado con espeluznantes querubines, los cuales estaban listos para atacar. Ancient y Akari analizaron la situación y por suerte lograron escapar. Como ahí todos flotaban, aprovecharon eso para volar hasta el árbol del mundo, pero cuando Akari estaba a punto de llegar al lugar seguro, la enorme reina Ciel apareció y extendió su mano para atrapar a la sacerdotisa y al pequeño que llevaba en brazos. Antes de que la mano de la reina se cerrara por completo, Grant se metió en la mano de la reina para que solo lo atrapara a él y dejara libre a su esposa e hijo. Esto enfureció a la reina tanto que apretó su puño con tanta fuerza que Grant estaba sufriendo mucho, pero no dijo nada. Akari, desesperada, quería salvar a Grant, pero no sabía qué podía hacer. De pronto, nació otra flor del árbol del mundo. Akari se dio cuenta y dejó a Sang al cuidado de Du, para después correr hasta el capullo de la flor. Lo tomó entre sus manos y le pidió un milagro para poder salvar al amor de su vida y a sus pequeños. La reina Ciel estaba muy molesta, pero se divertía apretujando a Grant para escuchar sus lamentos, por lo que no intervino cuando la flor del árbol se iluminó tanto que parecía que había un pequeño sol allí, y después, de alguna manera, desapareció después de posarse sobre el vientre de Akari. Poco después, la sacerdotisa sintió el vientre muy caliente y además volvió a crecerle como si estuviera embarazada. Pero cuando llegó a su máximo tamaño, de Akari salió un capullo mucho más grande que el de la flor del árbol original. Al abrirse, todos pudieron ver una hermosa bebé que aún dormía. Cuando sus hermanitos la fueron a ver, ella se despertó y comenzó a llorar. Akari entonces la cunó en sus brazos. Aún estaba muy aturdida porque no podía asimilar el nacimiento de su sexto bebé. Ciel dijo que esa era una bebé que nació de una luz milagrosa, pero que no le preocupaba porque la habilidad que tuviera se bloquearía gracias al poder de la reina celestial. Entonces sacudió su báculo para dejar a la recién nacida sin ninguna habilidad. Sin embargo, la luz milagrosa que rodeaba a la pequeña nunca desapareció. Esa luz.
¡La luz milagrosa no se va! Esto sí le preocupó a la reina y Zhang le preguntó si no podían habilitar el poder de un niño nacido de un milagro. Entonces mi hijo recién nacido... En ese momento, Gran descubrió algo de su bebé y antes de que sucediera algo más, Gran como pudo le pidió a su nueva bebé un milagro. Por favor, usa tu poder para ayudar a tus hermanos y a tu madre a escapar. Mi señor, ¿qué estás diciendo? Papá, huye con nosotros también. Gran sabía que la reina Ciel era un adversario del que no podrían escapar, por lo que prefirió quedarse a distraerla mientras su familia escapaba segura. Así que sacó su espada e intentó lastimarle la mano. Mientras luchaba con la mano de Ciel, por un momento se detuvo y se despidió de su esposa. Yo la detendré. Así que, por favor, cuida de nuestros hijos. Gran sabía que para él todo estaba perdido, así que le dedicó su última sonrisa a su familia y un momento después, la reina Ciel lo aplastó como si se tratara de un mosquito. Akari gritó el nombre de Gran con todas sus fuerzas y cuando se derrumbó sobre sus rodillas para llorar, regresó milagrosamente al mundo donde ella había vivido junto a su madre. Pero esta vez no estaba sola, pues en sus brazos tenía a su recién nacida. En el momento en que descubrió que estaba en un mundo diferente, no sabía si era su mundo o algún otro. Y mientras se preguntaba si solo ella y la bebé que tenía en brazos habían regresado, notó que la luz milagrosa de la pequeña desaparecía poco a poco. Poco después pudo escuchar las vocecitas de sus pequeños, quienes expresaron su admiración por el lugar en el que se encontraban. Akari se alegró de que todos estuvieran con ella y ellos preguntaron qué lugar era ese. Y sin rodeo, su madre les dijo que ese mundo era el que ella llamaba otro mundo y que ella había vivido ahí hace mucho tiempo. Al escuchar la respuesta, los niños se asombraron al saber dónde estaban. En eso, unas ancianas que pasaban por la calle se detuvieron para admirar la ternura de los niños y dijeron que Akari era una chica muy buena por cuidar a todos sus hermanitos ella sola. Akari, muy orgullosa, le dijo que esos niños no eran sus hermanitos, sino sus hijos. Los pequeños abrazaron a su mamá con mucho cariño y las personas que habían escuchado eso se acercaron para observarlos mejor y criticar a la joven madre. Akari se sintió mal por las duras críticas de la gente y les dijo a sus hijos que la siguieran. Ellos obedecieron y después de caminar por algunas calles, todos llegaron al antiguo departamento de Akari. Como estaba muy cansada por caminar muy rápido durante todo el camino, se sentó un momento en la entrada de su casa y lamentó que la criticaran tanto en este mundo debido a sus hijos, cuando en el otro mundo nadie la juzgaba por tener hijos a su edad. Mientras pensaba en esto, Kat le preguntó dónde estaban y Akari le dijo que esa era su casa, pero luego recordó que no tenía las llaves del departamento porque las había dejado en el otro mundo. Pero Du ya había recuperado su habilidad y abrió la puerta del departamento rápidamente. Akari se sorprendió al entrar, pues todo estaba exactamente igual que cuando fue invocada al otro mundo. Esto le dio mucha curiosidad por saber cuánto tiempo se había ido. Entonces revisó el reloj que también tenía la fecha y descubrió que solo había estado fuera 3 días. Pero ella sabía que en el mundo de Gran ella había estado viviendo por más de 4 meses. Entonces Zhang explicó que el flujo del tiempo entre los mundos era muy diferente, pues un mes allá sería un día en este mundo. Mientras Akari escuchaba a Zhang, Kat encontró una fotografía de su abuela y le preguntó a su mamá quién era esa señora. Akari le presentó a su abuela a sus hijos y les dijo que su madre la había criado sola porque su papá había muerto antes de que ella naciera. Inmediatamente después de que dijo esto, todos los pequeños se pusieron muy tristes, pues recordaron lo que le había pasado a su propio papá. Al mencionó que había visto a su papá en las manos de un ángel aterrador y se preguntó si su papá estaba muerto también. Akari estaba impactada por escuchar a su hija decir esto y antes de que pudiera decir o hacer algo, su bebé empezó a llorar muy fuerte. Akari ocultó sus ganas de llorar y tomó a su bebé en brazos para intentar calmarla. La pequeña lloraba tanto porque tenía frío ya que apenas había nacido y no tenía ropa. Entonces, Akari buscó en todo el departamento la ropa de bebé que ella había usado y que su mamá había guardado con mucho cariño. Akari se dio cuenta lo difícil que había sido para su madre cuidarla ella sola y agradeció el gesto de que se tomó todo el tiempo para bordar su ropa de bebé. Mientras ella estaba abrazando ese trajecito de bebé, el cuerno de Lady Dernier que Akari llevaba en su bolsillo comenzó a brillar. Entonces acordó que su suegra le dijo que lo usara como un amuleto de la buena suerte. Entonces escondió su tristeza y con su mejor cara le dijo a sus niños que ellos eran hijos del demonio más fuerte de todos, así que todo estaría bien con su papá. Tan pronto escuchó esto, quería ponerse a llorar
hablar, pero Akari habló rápidamente y dijo que el cuerno de su abuela estaba brillando, lo que significaba que su abuelo estaba en ese mundo, por lo que solo tenían que encontrarlo para regresar todos juntos al otro mundo para estar con su papá. Los pequeños se tranquilizaron y aunque estaban un poco asustados, estuvieron de acuerdo en buscar a su abuelo. Para animar un poco el ambiente, Ann dijo que su nueva hermanita también quería ir con su papá y Du le preguntó a su mamá cómo se iba a llamar la bebé. Akari respondió que su nombre era Six. Los pequeños se pusieron muy contentos y le dieron la bienvenida a Six, aunque ella era muy pequeña y no entendía nada. También sonrió para sus hermanos. Después de ver que todos los pequeños estaban ya más tranquilos y animados, Akari se recordó a sí misma que para poder cuidar de todos sus pequeños tenía que mantener la calma, al igual que su madre lo había hecho en el pasado. De pronto, Ann dijo que tenía que ir a buscar a su abuelo, así que abrió la puerta y ella y sus hermanitos salieron corriendo hacia la calle. Akari corrió detrás de sus hijos y pudo alcanzar a Trua en el parque cuando él se detuvo a preguntarle a unos gatitos callejeros si habían visto a Shinichiro, pero los animales dijeron que no. Después encontró a su hija mayor y le pidió que tuvieran cuidado con los automóviles, pues eran muy peligrosos, pero Ann no le hizo caso y le dijo a su mamá que su hermanita Kat estaba en un trabajo muy duro. Akari se espantó al escuchar esto y siguió buscando a los niños que le faltaban. Cuando escuchó mucho ruido de gente curiosa cerca de la playa, se acercó y descubrió a Kat y Du compitiendo entre ellos mismos para ver quién tenía la mejor construcción de arena. Como sus obras eran impresionantes, empezó a llamar mucho la atención. Kat, al ver la escultura de su hermanito, se preguntó si todos estaban bien o si estaban preocupados por ellos. Akari, cuando vio el rostro de Grant tallado en la arena, quería deprimirse nuevamente, pero se recordó que tenía que ser fuerte por sus hijos, los cuales, por cierto, se habían ido corriendo hacia las tiendas que estaban por ahí cerca. Akari les gritó que no se fueran corriendo solos y admitió que era muy difícil ser una madre. Cuando reunió a todos, los llevó de regreso a la casa. Todos estaban muy cansados y ya era de noche, por lo que Kat dijo que se quería ir a dormir, pero su mamá le dijo que se tenía que bañar y cenar antes de irse a dormir. Kat empezó a hacer un berrinche porque no quería hacer nada más que dormirse, y sus hermanitos también se unieron a su berrinche porque también querían comer y dormir, pero no querían bañarse. Akari sintió que no podía más y no le hizo caso al berrinche de sus hijos, solo les dijo muy tranquila que le esperaran un momento, y luego se metió al baño, abrió la llave del agua y mientras la tina se llenaba con el agua caliente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella lloraba mientras decía que no podía estar tranquila y sonriendo todo el tiempo, como ella recordaba a su madre, porque en ese momento no podía sonreír. ¿Quién sabe cómo? Six notó que su mamá estaba triste y se metió al baño. Akari se dio cuenta de esto y solo hasta que la bebé le puso su manita en la frente para animarla y después le dijo que se calmara. Le dio un besito en la nariz y le dijo que era la mejor mamá del mundo. Akari estaba muy deprimida, pero se sintió muy reconfortada por su pequeña y descubrió que Six ya era una niñita fuerte y amable y le pidió perdón por ser una mamá muy débil. Six solamente respondió que estaba bien llorar cuando quisiera. Los hermanitos de Six habían dejado de hacer berrinche y al parecer estuvieron escuchando a su mamá llorar, por lo que se preocuparon por ella y abrieron la puerta del baño para disculparse con ella por haberla hecho llorar al no querer obedecerla. Así que Ann se quitó la ropa y se metió a la tina para bañarse. Sus hermanitos la siguieron y de pronto todos estuvieron apretujados dentro de la tina. No cabían todos ahí y era incómodo para Akari, pero los abrazó a todos y dijo que era reconfortante estar todos juntos, y también les dijo a sus niños que los amaba. Entonces se dio cuenta de que si tenía a sus hijos podía superar cualquier cosa. Mientras transcurría la hora del baño, Akari se dio cuenta que Six ya podía hablar y que todos sus niños habían crecido muy rápido en el poco tiempo que llevaban en ese mundo. Entonces Zank volvió a explicar que un día en ese mundo equivale a un mes en el otro. Entonces cada día que pasen habrán envejecido un mes, además de que los demonios crecían más rápido que otros seres. Ann y Du se emocionaron mucho porque se iban a convertir en adultos pronto, y Akari pensó que entonces ella, en el otro mundo, no envejecería rápido. Mientras reflexionaba en esto, el cuerno de Dernier se movió y encendió el televisor. En ese preciso momento, estaban pasando las noticias de la noche que informaban que el científico Shinichiro Nojima había ganado un premio al descubrimiento. Mientras en la televisión explicaban que Shinichiro había estado desaparecido un tiempo y que cuando apareció había perdido la memoria, el cuerno de Dernier
Dernier comenzó a brillar aún más que antes. Así, todos se dieron cuenta que ese científico era el padre de Gran. Además de brillar intensamente, al cuerno le había crecido un ojo también. Trua era el único que entendía que quería Tsupi. Este era el nombre que le había dado el cuerno de su abuela. Trua se comunicó con ese cuerno y dijo que los estaba presionando para que se dieran prisa y encontraran a Shinichiro. Akari se preguntó cómo podrían acercarse de la nada a Shinichiro, pues en la televisión dijeron que había perdido la memoria. Entonces, Sang pensó que la mejor manera de acercarse a su abuela era asistiendo a la televisora para participar en un programa infantil. Todos se sorprendieron por la sugerencia de Sang, pero aún así decidieron asistir. Cuando llegaron al estudio de televisión, Anna estaba muy confiada de que todos le prestarían más atención, porque ahora ya había crecido y era aún más bonita que cuando era pequeña, pero la encargada del programa dijo que solo necesitaba niños pequeños y que los hermanitos más grandes no podrían participar. Este rechazo tan directo dejó impactada y muy triste a la ya no tan pequeña Anne. En el programa solo participarían Trua, Kat y Sang. Después de ser seleccionados, los niños se fueron a cambiar por la ropa que les dieron en el programa, y mientras Akari los esperaba, estaba buscando a Shinichiro con la mirada. De pronto, una persona que trabajaba ahí le preguntó si su bebé, es decir, Six, también participaría en el programa. Al verla sonreír, todo el staff del programa quedaron embelesados por la dulce sonrisa y la belleza de la pequeña, así que la eligieron para ser la estrella del show de ese día. Akari se sintió muy feliz porque su bebé estaba recibiendo muchos elogios, así que sacó su celular y empezó a tomarle muchas fotos a Six mientras Kat la veía por detrás con su disfraz de gato. En el programa, Kat y Trua tenían que bailar, pero a la pequeña Kat no le daban ganas de seguir órdenes o de bailar, por lo que no estaba haciendo nada. Pero cuando Akari se acercó a ella con el celular en la mano para tomarle muchas fotos y le dijo que era su linda gatita, Kat se sintió muy feliz y aunque le estaba dando la espalda a su mamá, Trua, que estaba junto a ella, gritó que su hermana estaba sonriendo mucho. Mientras tanto, en el estudio de grabación, Six se robaba el programa junto con la idol que estaba con ella. Sus tomas eran tan buenas que no tuvieron que repetir nada, y como agradecimiento por haber participado, les dieron a los niños varios juguetes como premio, y a Six le llamó mucho la atención un juego de doctores. Akari le preguntó a la pequeña si ese juguete le gustaba, y Six dijo que sí. Incluso estaba tan contenta que lo abrió de inmediato y revisó la salud de un perrito. En ese momento, la mamá de la pequeña se preguntó cuál sería la habilidad de Six. Anne ya iba a empezar a hacer berrinche porque también quería un juguete, pero su hermanito Du le recordó que encontrar a su abuelo era más importante que un juguete. En ese momento, el cuerno de la abuela comenzó a brillar mucho, avisando que sabía dónde estaba Shinichiro. Él estaba ese día en ese mismo estudio de grabación, descansando en su camerino hasta que le tocara salir a grabar. Mientras estaba muy tranquilo tomando su café, un cuerno llegó volando y se clavó en su vaso. Shinichiro se asustó porque vio el gran ojo que tenía el cuerno y que lo miraba fijamente, y su sorpresa fue aún mayor cuando unos pocos segundos después, muchos niños que decían ser sus nietos entraron a su camerino. ¿Quiénes son ustedes? Al escuchar esto, pensó que se habían equivocado de persona. Akari supo entonces que Shinichiro no recordaba nada de lo que había vivido en el otro mundo. Anne volvió a decir que eran sus nietos y que regresara con ellos al otro mundo para que pudiera reunirse con su abuela. Akari estuvo atenta a la expresión de su suegro y se preocupó que las palabras tan directas de su hija asustaran al hombre que tenían enfrente. Pero al parecer, el susto se lo llevaron Akari y sus niños cuando Shinichiro, muy serio, miró a todos fríamente. Akari pensó que este hombre realmente era el padre de Gran, pues estaba igualito a él. Incluso tenía la misma mirada. Cuando Shinichiro le habló a la madre de los niños, Akari se asustó porque pensó que la iba a regañar, pero en lugar de eso, les regresó el cuerno que se había clavado en su café y después le preguntó muy amablemente si ella era la madre de esos niños. Luego de adularlo un poco, Akari cambió de parecer y pensó que Shinichiro no se parecía en nada a Gran, pues su suegro era mucho más amable. Shinichiro supuso que tenía el mismo nombre que el abuelo de esos hermosos niños, por lo que ellos se confundieron y entraron así a su camerino. Al escucharlo, los pequeños se quedaron tiesos por la confusión, pues era obvio que este hombre era su abuelo. Du no comprendía mucho lo que estaba ocurriendo, pero dijo que no era así y que todos eran familiares de sangre, por lo que él era su verdadero abuelo. Al ver la desesperación del pequeño en su rostro, accedió a escucharlo para averiguar por qué decía que era su nieto. Akari pensó que no les iba a creer porque él ya no recordaba nada de su vida con Dernier, pero escuchó
a Du atentamente y luego dijo que algo así se había imaginado. Por eso, empezó a investigar las distorsiones del espacio-tiempo después de haber desaparecido 2 meses, por lo que había desarrollado una hipótesis que Akari confirmó con su presencia, por lo que creyó que todo eso que le decían era verdad. Akari se sorprendió al escucharlo, pero también se alegró mucho, pero esa felicidad solo duró un segundo, pues su suegro rápidamente agregó: Sin embargo, no volveré a ese mundo. ¿Por qué? Su esposa e hijo están en peligro. Pero yo no lo recuerdo. Además, ¿por qué iba a volver con una esposa con la que me obligaron a casarme? Akari quedó en shock con la respuesta, pero aún así quería convencerlo de regresar. Cuando le mencionó a su hijo, Shinichiro solo pudo decir que si su hijo ya era un adulto, no podría hacer nada por él, ya que los padres no podrían proteger a sus hijos para siempre. Con estas últimas palabras, Akari se congeló por la frialdad de sus palabras de su suegro, y después de esto, él se fue porque tenía que ir a trabajar. Cuando Shinichiro cerró la puerta después de salir del camerino, Sang se acercó a su mamá para animarlo un poco. Akari dijo que había investigado al abuelo en internet, en donde se decía que cuando Shinichiro era un niño fue abandonado por su madre y desde entonces había estado solo. Sang pensó que tal vez por eso no quiere volver, pues en realidad no entiende lo que es una familia. Por otro lado, en el programa que Shinichiro estaba grabando, le preguntaron si creía que existían otros mundos. Él respondió que sí y que incluso todos existen en el mismo tiempo. Mientras el programa transcurría, Shinichiro se quedó pensando en su esposa e hijo del otro mundo y en ese momento recordó a la vez que su mamá lo abandonó, por lo que desde ese día pensaba que si llegaba a tener algo muy valioso e importante, lo perdería, por lo que no se permitiría tener algo así en su vida. En la entrevista que estaba grabando, se notaba que estaba distraído, por lo que decidió enfocarse en su trabajo, pues pensaba que no necesitaba tener una familia. En ese momento, una lámpara se soltó y cayó sobre Shinichiro. Akari preguntó qué había pasado porque todos se veían muy estresados, y una persona del staff le informó que había un científico famoso atrapado debajo de las lámparas del estudio. Shinichiro resultó gravemente herido por soportar el impacto de la lámpara. El staff de la televisora estaba tratando de ayudarlo y él, desde el suelo, se sintió muy solo, pues todas las personas que lo veían preocupados eran simples extraños, y recordó que así había sido toda su vida. Cuando estuvo a punto de cerrar los ojos y hundirse en la depresión, vio a una joven muy preocupada y a muchos niños corriendo hacia él. Los pequeños le gritaban ¡abuelo! Y parecía que él era muy importante para ellos. Como le habían dicho abuelo, el staff del programa le preguntaron si eran sus familiares. Akari enseguida respondió que sí, y eso era todo lo que Shinichiro había estado buscando siempre, una familia. Mientras que sus nietos lo rodeaban y le decían que todo estaría bien pues ellos lo ayudarían, Shinichiro no pensaba que en verdad esos pequeños pudieran hacer algo, porque él estaba muy mal herido. Ann dijo que su comida podría curar las heridas de su abuelo, pero que él no podía comer nada, y mientras Sang estaba analizando la situación para determinar qué hacer, la pequeña Six con su equipo médico de juguete se acercó a su abuelo para revisarlo con sus herramientas de plástico. Después de un ratito, todos le preguntaron si estaba jugando al doctor, pero ella solo le dijo a su abuelo que le ayudaría a que ese dolor malo desapareciera de su cuerpo, y luego, llena de confianza, le sonrió dulcemente. Y esa dulce sonrisa fue lo último que vio Shinichiro, ya que no pudo resistir más y se desmayó por el dolor. Six puso su manita en la frente de su abuelo y volvió a decirle que le iba a ayudar. Akari y Sang se acercaron a ella muy sorprendidos para ver qué estaba haciendo la pequeña, pero ella continuó con lo suyo y le pidió ayuda a sus hermanos mayores para quitarle a Shinichiro la lámpara que lo estaba aplastando. Ann y Du, como pudieron, quitaron la lámpara y la arrojaron contra el suelo. Al quitar la lámpara, el staff del programa notó que la lámpara había apuñalado a Shinichiro y que la escena del hombre en el suelo bañado en su propia sangre era algo que los niños no deberían de ver. Sang escuchó el cuchicheo de las personas y pidió que se callaran para evitar que su abuelo se sintiera intranquilo, y también dijo que el poder de su hermanita podía salvar a su abuelo. Las personas se quedaron calladas, pero por la sorpresa de escuchar esas palabras, pues no creían que una niñita como Six pudiera hacer algo para ayudar. Akari estaba muy preocupada, pues aún no sabía qué habilidad tenía Six, pero siendo esta la única manera de salvar a su suegro, le preguntó a su pequeña si podía ayudarlo. Six, nuevamente, llena de confianza y con una dulce sonrisa, dijo que sí, pero que necesitaba una herramienta para quitar los trozos de vidrio del cuerpo del abuelo. Su pie escuchó y se transformó de inmediato en un par de pinzas médicas. Six las tomó con sus manitas y después hizo un conjuro para hacer desaparecer el dolor antes de quitar los vidrios de su abuelo. Este conjuro alivió el dolor de Shinichiro y calmó los nervios de todas las personas que se encontraban cerca. Sang analizaba el ambiente y descubrió que la habilidad de su hermanita era
convertir sus palabras en hechizos. Eso significaba que ella tenía y podía utilizar hechizos de magia sagrada, aunque se suponía que ninguno de los hijos del rey demonio podría usar este tipo de magia. Mientras Zhang pensaba en esto, Six había terminado de quitar los vidrios de la herida de su abuelo y estaba empezando a realizar una cirugía. Zhang se quedó helado al ver una escena tan sangrienta y luego se corrigió a sí mismo y dijo que su hermanita no era una maga sino una cirujana. Cuando la pequeña terminó de operar a su abuelo, todos quedaron impactados porque en cuestión de segundos la herida de la sutura había desaparecido del cuerpo del hombre. Era como si nunca se hubiera lastimado. Six se limpió sus manitas y dijo que todo lo que había hecho era hacer desaparecer el dolor de su abuelito. Shinichiro abrió los ojos un momento solo para decirles gracias a Six y a Tsupi y después se volvió a desmayar. Six solo respondió que descansara bien. Momentos después llegaron los paramédicos al lugar preguntando por el herido. Tiempo después, Shinichiro despertó en la cama de su departamento, pero aún tenía los ojos cerrados, pues el olor de la comida recién hecha y pequeñas voces de niños habían llamado su atención, haciendo que se concentrara en lo que escuchaba y olía, pues como él vivía solo, quería saber por qué estaba sucediendo esto. En la sala de estar, los pequeños estaban muy entretenidos con los electrodomésticos, pues les sorprendía mucho que hicieran cosas del hogar por sí mismos. Mientras los niños jugaban, Akari se dio cuenta que su suegro había despertado y fue a verlo a su cuarto. Allí le explicó que los paramédicos lo habían llevado al hospital, en donde lo revisaron y como vieron que la herida se trató perfectamente, los regresaron a casa. Los niños también entraron al cuarto de su abuelo, llevando electrodomésticos en sus manos y le preguntaban qué cosa era eso. Akari también se disculpó por haber entrado a su casa sin permiso. Shinichiro dijo que nunca había estado en una casa tan ruidosa y luego se retorció por el dolor del pecho. Todos se preocuparon porque pensaron que su herida estaba dando problemas, pero él dijo que no era eso. Luego se descubrió el pecho y encontró a Tsupi recostada sobre su pecho. Chua dijo que como Tsupi estaba muy preocupada por él, se quedó ahí toda la noche. Y luego Ann dijo que ese era el cuerno de su abuela. Shinichiro tomó a Tsupi entre sus manos y se sorprendió al saber que su esposa tenía un cuerno como ese, pues era realmente hermoso y pensó que debido a eso, su esposa debería de ser absolutamente impresionante. Tsupi se puso muy nerviosa al escuchar a Shinichiro decir eso, así que lo picó con la punta del cuerno y se fue volando. Shinichiro dijo en voz baja que si su esposa también era tímida y testaruda. Akari lo escuchó y volvió a preguntarle si había cambiado de opinión sobre conocer a su esposa e hijo. También le dijo que comprendía lo que era ser invocado al otro mundo y tratar de discernir si lo que ves es algo real o no, pero que después de que su mamá murió, llegó al otro mundo y conoció a su hijo y se enamoró de él, y después nacieron sus nietos. También dijo que estaba muy feliz de tenerlos a todos en su vida y que creía fielmente que ir al otro mundo era su destino. Shinichiro quedó impresionado por las palabras de Akari y justo en ese momento, Ann entró al cuarto del abuelo para avisar que ya estaba lista la comida. Akari salió del cuarto con Ann y mientras se alejaban, Shinichiro tuvo un recuerdo fugaz de una mujer y un niño. Esa imagen en su mente duró muy poco tiempo y solo lo dejó muy confundido. Más tarde, una mujer tocó el timbre de la casa y dijo que se había enterado que ahí vivía una persona capaz de curar cualquier tipo de herida, por lo que le pidió ayuda pues un familiar suyo estaba sufriendo. Ann y Du escucharon todo eso y se preocuparon mucho, y Six, muy alegre, dijo que podía ayudar. Akari se preocupó por esta repentina petición, pero Six dijo que estaba bien. Entonces abrió la puerta y todo el staff de la televisión entró con cámaras y micrófonos en la mano. Al encontrar a Six, el productor dijo que quería hacerle su propio programa de televisión. El productor, que había sido testigo de cómo Six operó a Shinichiro, estaba impresionado y quería convertir a Six en la niña más famosa del mundo. Akari estaba sorprendida mientras escuchaba al productor, pero no tuvo tiempo para responder, porque Shinichiro salió de su cuarto con una expresión muy severa. Luego se acercó al hombre y le dijo que sabía que estaba haciendo su trabajo, pero que no permitiría que explotara a su familia, y segundos después corrió a todas esas personas de su casa. Akari se sintió muy feliz, pues el hombre, que estaba decidido a no aceptar lo que había vivido en el otro mundo, ahora la reconoció a ella y a sus pequeños como su familia. Después de que solo quedaron ellos en la casa, Shinichiro miró a su nuera y le preguntó si ya se iban. Akari quiso saber a dónde tenían que ir y su suegro tomó a la pequeña Six en brazos y respondió que tenían que regresar al mundo donde habían nacido los niños, pues él también quería ver a su esposa e hijo. Akari y los niños se sorprendieron mucho por el rápido cambio de parecer de su abuelo, pero también se alegraron mucho. Cuando bajaron del penthouse, Shinichiro estaba esperando a su familia junto a su lujoso automóvil, pero no podían usarlo para regresar al otro mundo, pues el auto solo era para 2 personas. Entonces, Zhang le dijo a su hermanita Kat que había llegado su momento de brillar, y muy emocionada a su manera, la pequeña Kat aceptó
remodelar el vehículo. Mientras Kat trabajaba, su abuelo solo la miraba muy preocupado. Sang y Du lo observaron y se acercaron a él para pedirle que se disfrazara, pues al ser famoso llamaba mucho la atención. Entonces, Soupy hizo su magia y le dio una nueva apariencia a Shinichiro. Los niños se sorprendieron mucho al verlo y Du dijo que tenía un abuelo muy salvaje. Mágicamente, la actitud del abuelo también cambió. Ahora era mucho más animado. Cuando ya llevaban un rato viajando por carretera, el abuelo dijo que había descubierto un portal al otro mundo y que lo usarían para regresar. Tan solo escuchar esto alegró mucho a los pequeños, pues ya querían regresar a casa para abrazar a su papá. Mientras hablaban, llegaron a un precipicio cerca del mar y le advirtió a todos que usar el portal era algo muy peligroso, pues tenía que manejar muy rápido sobre el precipicio y que si fallaban todos caerían y morirían. Todos se asustaron mucho por esta advertencia, pero cuando Shinichiro les preguntó si confiaban en él, todos gritaron muy animados que sí. Esta respuesta alivió el solitario corazón del abuelo y lo animó a regresar con su esposa e hijo en el otro mundo. Entonces, Shinichiro condujo a toda velocidad hasta el precipicio y luego hizo saltar al auto al portal. Al parecer, Shinichiro hizo todo correctamente, pues llegaron vivos al Imperio de Zodia. Allí, Jirul, Morris y Villian los esperaban en el castillo, y aunque se alegraron mucho cuando los recibieron en la entrada, tenían expresiones tristes en su rostro. Akari leyó el ambiente y de inmediato supo que Gran no estaba bien, pero así preguntó por él. Jirul, con una expresión sombría en su rostro, dijo que había perdido la batalla contra el reino celestial y ya no estaba vivo. Akari sintió que esta noticia era como un balde de agua helada que le caía encima. Los niños empezaban a despertarse justo cuando Jirul le daba la mala noticia a la sacerdotisa, pero al parecer no habían escuchado nada y estaban muy contentos porque habían regresado al Imperio Zodia. Jirul y los demás escucharon el nombre de Shinichiro y quedaron impactados por su aspecto. Él se acordó que estaba usando un disfraz, así que se lo quitó y después se acercó a Jirul y le pidió que lo llevara con su esposa e hijo. Jirul aceptó y se dio la vuelta para guiar el camino mientras decía que el rey Gran no estaba. Akari recordó el momento en el que Ciel había atrapado a Gran y lo aplastó. Después de caminar por los pasillos, se detuvieron frente a una gran puerta. Desde afuera se podían escuchar gritos preocupados de Ancient y Soldat, quienes intentaban detener a Lady Dernier y le decían que Gran no estaría contento si hacía eso. De pronto se abrió la puerta del cuarto y salieron Albert y Petit, el pequeño dragón que Du cuidaba. Du corrió para abrazar a su amigo y le pidió perdón por haberlo hecho esperar todo ese tiempo debajo del árbol del mundo. Akari se sintió asustada por la expresión tan seria que tenía el héroe y le preguntó qué había en esa habitación. Albert dijo que era algo que no era fácil de ver y le pidió que se preparara mentalmente para eso. Después se escuchó el chirrido de la puerta y Akari se encontró con el cuerpo incompleto del amor de su vida. Akari sintió que el mundo se le caía cuando ella y sus pequeños vieron el cuerpo de Gran en el piso. Cuando se acercaron apresuradamente y con lágrimas en los ojos, Albert los siguió detrás y explicó que Ciel lo había asesinado y que Ancient y el Slime solo pudieron escapar y traer parte de su cuerpo al castillo. Ancient, quien también estaba en el cuarto, dijo que eso solo fue posible porque Albert arriesgó su vida para rescatar el cuerpo de Gran, ya que después de aplastar a Gran, ya estaba por hacerle lo mismo a Ancient, pero Albert atacó a la reina celestial con su espada solo para ganar tiempo, para que Ancient y Slime tomaran el cuerpo de Gran y lo llevara de vuelta al castillo. Al terminar su relato, Albert dijo que lamentaba que las cosas terminaran así. Akari, entre lágrimas, dijo que si hubiera llegado antes, entonces Gran no hubiera muerto. Albert dijo que en realidad Gran no estaba muerto, solo tenía su existencia en pausa y Dernier lo mantenía con vida con ayuda de su magia. Albert también explicó que los demonios tenían la habilidad de sanarse entre ellos al pasar sus heridas al otro, así que Dernier estaba tratando de revivir a su hijo, pasando a su cuerpo todo el daño que Gran había sufrido. Akari entendió que si Dernier seguía haciendo eso, entonces ella moriría en lugar de Gran. Dernier ya estaba muy lastimada y como pudo, le dijo a Akari que no le importaba morir si con eso podía salvar a su hijo. Akari lloró aún más fuerte y dijo que también amaba a su suegra, así que no debería decir que se iba a morir. En ese momento, Shinichiro interrumpió el discurso de Akari y dijo: No intentes hacerlo todo por tu cuenta. Dernier abrió los ojos como platos al escuchar la voz de su marido. Al verla en el piso tan lastimada, a Shinichiro le llegó un vago recuerdo a la mente. Sang le preguntó si ya había recuperado la memoria, pero él dijo que no. Sin embargo, se arrodilló junto a Gran y lo reconoció como su familia. Cuando tocó con la punta de sus dedos la mano inmóvil de Gran, esa mano se movió y apretó débilmente el dedo de Shinichiro. Ese gesto hizo que recordara el día en que su hijo nació.
lo preocupado que había estado durante el parto de Denier, la primera vez que lo vio, y lo pequeño y delicado que se veía su bebé, la primera vez que lo sostuvo entre sus brazos, y lo preocupado que estaba al no saber si sería un buen padre debido al miedo que le daba tener una familia, después de que su madre lo abandonara. Este miedo que tenía se borró al momento en que su bebé sujetó con su manita el dedo de Shinichiro y su corazón se llenó de un amor tan grande que lo hizo derramar lágrimas de felicidad y juró proteger a su familia por el resto de su vida. Al regresar al momento presente y con estos recuerdos en su mente, Shinichiro se determinó a salvar la vida de su esposa e hijo, así que muy serio le preguntó a Six si podía operar a su papá, aunque la cirugía podría resultar muy difícil. Six, con una tierna sonrisa, dijo que sí, porque quería hablar y jugar mucho con su papá. Entonces, Shinichiro le pidió a Six y Tsupi que se prepararan para la cirugía, y a los demás demonios les pidió ayuda para cargar con las heridas de Gran entre todos, pero les advirtió que las heridas eran muy graves, por lo que hacer esto sería muy doloroso y la vida de todos se pondría en riesgo. Al escuchar esas palabras, los pequeños príncipes y princesas se asustaron, pero Du dijo que si su pequeña hermana y su papá estaban haciendo su mejor esfuerzo, entonces ellos también se esforzarían. Así que tomó la mano de Anne y Anne tomó la mano de los gemelos. Así se formó un círculo y se prepararon para recibir en sus cuerpos las heridas de su papá. Al ver la determinación de los pequeños, todos los demás demonios también se acercaron y rodearon el cuerpo de Gran, listos para ayudar. Ahora Six ya podía empezar la cirugía, pero estaba muy nerviosa. Shinichiro lo notó y la tranquilizó mientras sujetaba su manita. Le dijo que su papá era muy fuerte y podía soportar la cirugía. Six se tranquilizó y comenzó a operar. Shinichiro tenía razón, las heridas que se traspasaban a los demonios eran muy graves y dolorosas. Algunos demonios soportaban el dolor mejor que otros, y aunque para algunos estar allí era realmente una tortura, nadie se quejó ni abandonó el lugar. Akari, como no era un demonio, no podía ayudar con las heridas, pero estuvo junto a Gran todo el tiempo que duró la cirugía, hablándole para que no se rindiera. Oye, dijiste que tendríamos 10 hijos, pero solo tenemos 6. Así que por favor, regresa con nosotros. Aunque Six era un genio de la cirugía, terminar esta cirugía también fue muy difícil para ella, pero después de muchas horas, por fin terminó y Gran abrió los ojos. Akari. Akari lloró felizmente al escuchar la voz de Gran, sus pequeños hijos y todos los demonios del castillo que, aunque estaban severamente heridos, también estaban muy felices porque Gran había regresado a la vida. Akari le presentó a su hija Six. Gran recordó cómo había nacido su pequeña y le preguntó si era la niña de la luz milagrosa. Six respondió que su papá tenía una voz muy bonita y que se alegraba mucho de que ahora pudieran hablar. Cuando Gran vio a su alrededor, se encontró con la mirada de sus padres y le preguntó a Shinichiro si él era su padre perdido. Shinichiro lo saludó y le dijo que se avergonzaba mucho de que los únicos recuerdos que tenía de él sean de cuando era bebé, y después explicó que sus hijos y todos los demonios habían soportado el daño de su cuerpo. Gran les agradeció a todos y todos estuvieron aún más felices. Mientras los demonios celebraban el regreso de su rey, Albert salió del castillo en silencio, pero Quad lo alcanzó en la salida y le agradeció sinceramente por arriesgar su vida para recuperar el cuerpo de su papá. Albert solo sonrió y se sintió muy feliz de escuchar la gratitud de Quad. Y se acabó el tomo 6. Nos vemos en el 7. Gracias a mis Super Amix y Amix especiales por apoyar el canal y dejarme que tenga más tiempo libre para que suba más videos. Y a todos mis Amix en general por el video hasta el final, mil gracias. Los quiero a todos y quiero leerlos en el próximo spoiler.